Corriente eléctrica. La corriente eléctrica la vamos a denotar por la letra I. Esta se define como la cantidad de carga por unidad de tiempo que pasa por un elemento de área superficial en algún lugar del conductor. Por lo regular nos va a interesar la corriente total que atraviesa un circuito. En tal caso, la superficie es la sección transversal entera de los alambres que conectan las partes del circuito. Observemos esta figura. A partir de ella vamos a analizar el problema del circuito eléctrico. Una batería está conectada a un dispositivo que puede ser un elemento del circuito, digamos, se puede tratar de un resistor, o puede ser un capacitor, o puede ser la combinación de elementos del circuito. Ok, la batería mantiene la terminal superior en un potencial alto y la terminal inferior en un potencial bajo. Es una batería ideal, entonces la diferencia de potencial entre el potencial alto y el potencial bajo entre sus terminales no depende de la corriente que suministra el circuito. Aunque, como veremos más adelante, este tipo de baterías sí va a depender de la corriente su diferencia de potencial, pero eso va a ser más adelante. En el caso electrostático, en el que los conductores son equipotenciales, el potencial alto en la terminal positiva de la batería va a caracterizar al alambre entero que conecta al extremo superior de la batería con el dispositivo. En este caso, la diferencia de potencial desde el potencial más alto menos el potencial más bajo entre las terminales aparecerá también entre el extremo superior y el extremo inferior del dispositivo. Cuando una corriente I fluye en un conductor, hay una diferencia de potencial delta V que es igual a la corriente por la resistencia en él. No obstante, la resistencia de los alambres suele ser muy pequeña si la comparamos con la resistencia de los dispositivos en el circuito. Es por eso que se justifica prescindir el efecto de los alambres. En especial, suponemos que no disminuye el potencial en ellos. En este caso, la diferencia entre el voltaje de las terminales de la batería aparece en las terminales del dispositivo. Podemos pensar que la batería es como una bomba de carga, como si estuviera llevando una carga positiva a través de la batería desde la terminal negativa hasta la terminal positiva. En realidad, el movimiento de los electrones con carga negativa suele ser el causante del flujo de corriente. Otra forma de interpretar el flujo de carga eléctrica en el circuito consiste en considerar la carga positiva como si cayera a través del dispositivo desde una región de alto potencial, que sería la parte conectada a la terminal positiva de la batería, hasta una región de bajo potencial, que sería la parte conectada a la terminal negativa. La función de la batería en el circuito es mantener la diferencia de potencial que permita el flujo de la carga. La batería no es una fuente de electrones. Estos pasan por ella y su energía crece cuando estos electrones entran en la batería de la terminal positiva a la negativa. Cuando decimos que una batería está descargada, esto no significa que haya consumido su suministro de electrones, sino que hemos agotado la fuente de energía. Esta a menudo puede ser, por ejemplo, una reacción química. Esta energía es la causante del aumento de energía de los electrones. Notemos en la figura que los electrones se desplazan por todo el circuito, no provienen de la batería. En los metales, los portadores de carga son los electrones, mientras que en los electrolitos o en los conductores gaseosos como el plasma, los portadores pueden ser iones positivos, negativos o ambos. Se requiere una convención para indicar la dirección de la corriente, porque las cargas de signo opuesto siguen direcciones contrarias para un campo determinado. Una carga positiva que se desplace en una dirección es equivalente en casi todos los efectos externos a una carga negativa que lo haga en la dirección contraria. Así pues, por razones de simplicidad y para conservar la congruencia algebraica, vamos a adoptar la siguiente convención. La dirección de la corriente es aquella que seguirían las cargas positivas a pesar de que los portadores de carga sean negativos.
Si los portadores son negativos, simplemente se mueven en la dirección contraria a la de la flecha que indica la corriente. Por lo general, analizamos los circuitos eléctricos basándonos en una dirección supuesta de la corriente, sin tener en cuenta si los portadores reales son positivos o negativos. Conservación de la carga. Cuando por primera vez conectamos la batería al dispositivo, el circuito se comporta de modo irregular. La situación nos recuerda lo que ocurre cuando abrimos una manguera de jardín que esté conectada a un rociador. Al principio, el agua sale a borbollones por la manguera, creando remolinos y contrarreflujos. Cuando el agua llega al rociador, al inicio puede brotar casualmente de unos hoyos y de otros no, pero transcurridos unos cuantos segundos, se establece un flujo estable y el agua llega más allá de un punto cualquiera con una rapidez constante. En los circuitos eléctricos se ignora este comportamiento inicial, que se denomina comportamiento transitorio, y se considera tan solo una situación estacionaria dentro del circuito. Esta se alcanza muy pronto, básicamente en cuestión de nanosegundos, así que casi no nos damos cuenta de este estado transitorio. En condiciones estacionarias, suponemos que la carga no se acumula ni se fuga desde un punto cualquiera de nuestro alambre ideal. En terminología de flujos de fluido, diríamos que no existen fuentes ni sumideros de carga en el alambre. Al hacer esta suposición en el estudio de los fluidos incompresibles, concluimos que la rapidez con que el fluido atraviesa cualquier sección transversal de un tubo es la misma aun cuando ésta varíe. El fluido se desplaza con mayor rapidez donde el tubo es pequeño y con menor rapidez donde es más grande, pero no se altera la rapidez volumétrica del fluido, una medida que podemos hacer, por ejemplo, en metros cúbicos sobre segundo o en litros sobre segundo. Asimismo, la corriente eléctrica I es la misma en todas las secciones transversales del conductor, aunque la superficie transversal puede ser distinta en varios puntos. La densidad de corriente, que denominamos con la letra J, que es corriente por unidad de superficie, cambiará al modificarse la sección transversal, pero la corriente I permanecerá inalterada. En esta figura mostramos el circuito anterior con una notación más simple. Vemos acá que una caja indica el dispositivo. Adviértase que la corriente que entra en el dispositivo es la misma que sale de él. Este es un ejemplo de conservación de la carga. El dispositivo no conserva carga neta alguna. Por cada electrón que entra en un extremo, otro sale por el otro extremo. En esta figura mostramos otro circuito donde la corriente atraviesa de manera sucesiva estos tres dispositivos señalados como A, B y C. La corriente I sub A en el dispositivo A es exactamente igual a la corriente I sub B en el dispositivo B y también a la corriente I sub C en el dispositivo C. Esto es que las tres corrientes son iguales. No se consume corriente al pasar por un elemento cualquiera del circuito. Esta figura constituye un ejemplo de un circuito conectado en serie, en el cual la corriente debe atravesar sucesivamente cada elemento que esté en el circuito. En esta otra figura se muestra la corriente en otra combinación de elementos en un circuito. Aquí la corriente debe dividirse cuando llegue al punto A del circuito. Se va a dividir con una cantidad I sub A que va a pasar por el dispositivo A y una cantidad I sub B que va a pasar por el dispositivo B. Las corrientes han de recombinarse luego en el punto B. Como ninguna carga queda atrapada en el punto A, la corriente que entre en él debe ser exactamente igual a la que sale de él. O sea que I es igual a la sumatoria de I sub A más I sub B. Asimismo, la corriente que entre en el punto B debe ser igual a la corriente que salga de allí. Es decir, I sub A más I sub B deben ser iguales a I. A esto se le conoce frecuentemente como la regla de unión o regla del nodo y sirve para analizar los circuitos. Esta dice así:
En una unión o nodo cualquiera de un circuito eléctrico, la corriente total que entra en dicha unión tiene que ser igual a la corriente que sale. En la regla anterior, el término unión denota un punto en el circuito donde se juntan varios segmentos, como los puntos A y B de esta figura. La regla de la unión, algunas veces llamada también primera ley de Kirchhoff, es en realidad una afirmación relativa de la conservación de la carga. Esta figura constituye un ejemplo de conexión en paralelo de todos los elementos del circuito. Una característica de este tipo de conexiones es que la corriente debe dividirse para cruzar por separado los elementos individuales y combinarse después. Fuerza electromotriz. Casi todos los circuitos requieren una fuente externa de energía para mover una carga eléctrica a través de ellos. Por tanto, el circuito debe contener un dispositivo que mantenga la diferencia de potencial entre dos puntos, del mismo modo que el fluido circulante necesita de un dispositivo análogo. En el caso de los fluidos, pues le llamamos a este dispositivo una bomba. Esta lo que hace es mantener una diferencia de presión entre dos puntos. Al dispositivo que realiza esta función en un circuito eléctrico se le llama fuente o sede de la fuerza electromotriz, cuyo símbolo es esta letra y se abrevia como FEM, fuerza electromotriz. Algunas veces conviene concebirla como un mecanismo que crea una colina de potencial y que mueve la carga hacia arriba, donde la carga fluye después hacia abajo atravesando el resto del circuito. Una fuente común de fuerza electromotriz es la batería ordinaria. Otra es el generador eléctrico de las plantas de energía. Las celdas solares son fuentes que se emplean en las naves espaciales y en las calculadoras de bolsillo. Y otras fuentes menos comunes son las celdas de combustible, en las cuales se suministra energía a los transbordadores espaciales, o también tenemos como ejemplo las termopilas. Los sistemas biológicos, entre ellos el corazón, funcionan como fuerza electromotriz. En esta figura se muestra una fuente de fuerza electromotriz que está conectada a un dispositivo electrónico que bien pudiera ser un resistor, un capacitor o un elemento en el circuito. La fuerza está representada en el circuito por una flecha que se coloca al lado de la fuente y que apunta en la dirección en que la fuerza, si actuara sola, haría que un portador de carga positiva se desplazara en el circuito externo. Vean que dibujamos un círculo pequeño en la cola de la flecha de la fuerza electromotriz para que no se confunda con una flecha de corriente. En el circuito externo, dichos portadores serán impulsados en la dirección indicada por las flechas de la corriente marcadas con la letra I. En otras palabras, la fuente produce una corriente en dirección de las manecillas del reloj dentro del circuito en esta figura. La fuente más común de fuerza electromotriz que utilizaremos es la batería ordinaria, como la podemos apreciar en esta figura. La batería se representa en un circuito por dos líneas paralelas de distinta longitud. La línea más larga siempre es la que indica la terminal positiva de dicha batería. La fuente de fuerza electromotriz, es decir, la batería, conserva su terminal superior a un alto potencial y su terminal inferior a un bajo potencial. Las baterías comunes como las AA, las AAA, las C o D, que se usan en linternas u otros aparatos electrodomésticos, tienen una fuerza electromotriz de 1.5 voltios. Y como veremos más adelante, su fuerza electromotriz es igual a la diferencia de potencial de la terminal del potencial más alto menos el potencial más bajo, solo si no fluye corriente por el circuito o si la resistencia interna de las baterías se considera como insignificante. Una fuente de fuerza electromotriz ha de ser capaz de realizar trabajo en los portadores de carga que entran en ella. La fuente traslada por su interior las cargas positivas de un punto de bajo potencial, es decir, la terminal negativa, a otro de alto potencial, o sea, la terminal positiva. Después, las cargas se desplazan a través del circuito externo y al hacerlo disipan energía que les comunica la fuente.
Con el tiempo, las cargas retornan a la terminal negativa, donde la fuerza electromotriz las levanta otra vez a la terminal positiva y el ciclo se reanuda. Nótese que, de acuerdo con la convención usual, analizamos el circuito como que si fluyera carga positiva, aunque sabemos que el movimiento real de los electrones sigue la dirección contraria. Cuando una corriente estacionaria ha sido establecida en un circuito, una carga de Q cruza cualquier sección transversal de él en un tiempo de T. En particular, esta carga entra en la fuente de fuerza electromotriz por su extremo de bajo potencial y sale por su extremo de alto potencial. La fuente debe efectuar un trabajo dW en los portadores de carga, que los estamos considerando como positivos, para obligarlos luego a ir al punto de potencial más alto. Entonces, la fuerza electromotriz de la fuente se define como el trabajo por unidad de carga, es decir, esta expresión. La unidad de la fuerza electromotriz, como vemos acá, es Joule sobre Coulomb, o lo que es lo mismo, un volt o voltio. Observe que esta expresión nos indica que la fuerza electromotriz no es en realidad una fuerza, es decir, no la medimos en newtons. El nombre proviene de la historia tan antigua como el tema. La fuente de fuerza electromotriz suministra energía al circuito. Su energía puede obtenerse de varios procesos. Pueden ser, por ejemplo, procesos químicos, como en el caso de una batería o de las celdas de combustibles. También pueden ser procesos mecánicos, como en el caso de un generador. Pueden ser procesos térmicos, como en una termopila. Puede ser energía radiante, como en el caso de una celda solar, etc. La corriente del circuito en esta figura transfiere la energía de la fuente de fuerza electromotriz a este dispositivo que le hemos denotado D. Si este es otra batería que está siendo cargada por la fuente, la energía transferida aparece como energía química recién almacenada en la batería. Si el dispositivo es un resistor, la energía transferida aparece como energía interna, observada tal vez como un incremento en la temperatura, y entonces puede ser transferida al ambiente en forma de calor. Si el dispositivo es un capacitor, se guardará como energía potencial en su campo eléctrico. En todos los casos, la conservación de la energía exige que la energía que pierde la batería debe ser igual a la que se transfiere al dispositivo D, a la que éste disipa o almacena. En esta figura mostramos la analogía con la situación gravitacional, que está mostrado en esta otra figura. Aquí observamos a una persona que levanta del piso bolas de boliche en el carril, y al hacerlo realiza trabajos sobre ellas. Las bolas ruedan lenta y uniformemente por el carril, cayendo del extremo derecho en un cilindro que está lleno de un aceite viscoso. Se hunden en el fondo con una velocidad esencialmente constante, luego son quitadas por un mecanismo que no se ve en la figura y vuelven a rodar por el piso hacia la izquierda. La energía comunicada al sistema por la persona se manifiesta finalmente como energía cinética en el líquido viscoso, lo cual ocasiona un aumento en la temperatura de este. Luego, la energía proviene del depósito de energía interna o energía química de la persona. La circulación de las cargas en el circuito se va a detener finalmente si la fuente de fuerza electromotriz se le agota su energía. Y la circulación de las bolas de boliche, en este ejemplo, terminará cuando la persona se quede sin energía y deje de levantar las bolas de boliche. Ahora veamos esta otra situación. Aquí se muestra un circuito que contiene dos fuentes de fuerza electromotriz, es decir, baterías. Está la A y la B, y un dispositivo D, y un motor eléctrico ideal M que sirve para levantar un peso. Las baterías están conectadas de modo que tienden a enviar cargas alrededor del circuito en direcciones opuestas. La dirección real de la corriente está determinada por la batería B, la cual posee una fuerza electromotriz más grande.
Se observa entonces que la transferencia de energía en el circuito se da en esta dirección. La energía química de la batería B se agota constantemente y aparece en las tres formas en que se ven acá. La batería A es cargada, mientras que la batería B se descarga. Nótese que el circuito puede transferir energía de una fuente de fuerza electromotriz a otra fuente de fuerza electromotriz. En el caso ideal, el proceso relacionado con una fuente es reversible en el sentido termodinámico. Puede cargarse una batería, es decir, una fuente externa que se le suministra energía, no que introduzcamos a la fuerza carga neta en ella, o puede descargarse, es decir, le extraemos energía. En forma similar puede activarse mecánicamente un generador para que produzca energía eléctrica o utilizarse para obtener movimiento mecánico, como en el caso de un motor.